Antes del gobierno de Fidel Castro, el déficit habitacional nunca significó un problema nacional. Y voy a citar, el problema de la tierra, el problema de la industrialización, el problema de la vivienda, todo se quedó en estos discursos gastados del dictador. ¿Cuál es la realidad que enfrentan los cubanos con la falta de vivienda? ¿Y cómo era antes del 59? Le damos la bienvenida al politólogo Julio Schilling para hablar de este tema. Julio, buenos días. Encantado. Según el modelo económico que sigue el sistema cubano, ¿la vivienda es responsabilidad del Estado? Es una responsabilidad moral, o sea, del Estado de, si bien no proporcionarle una casa, pero facilitar el entorno socioeconómico para que cada persona pueda tener un techo, para que cada persona pueda vivir dignamente en una humilde, como mínimo, casa. Antes del 59, ¿cómo se gestionaba el problema, la realidad, la situación de la vivienda en Cuba? Mira, Maite, la ruindad que ha sido el resultado de la imposición del comunismo cubano por estos grupos de pseudo misioneros de la igualación ha sido abismal en todos los entornos. Pero en el caso de la vivienda es donde específicamente se ha podido ver de una manera terrible. Sí. Mira, en Cuba, antes de el debacle comunista, el 80% de las personas vivían en una casa, no solo con techo, con electricidad y con agua. Algo mínimo, un estándar mínimo. El consumo de energía, que es una buena forma de medir el adelanto de un país, en Cuba era más alto que en España, per cápita, sí, por cada 1000 habitantes, más alto que Japón, más alto que Italia, más alto que Grecia. Estaba dentro de los rangos de los países más avanzados. Cuando miramos el déficit de más de 1 millón de viviendas de ahora, y ese déficit es el resultado de que no se producen suficientes casas de acuerdo al crecimiento de la población. Y cuando tomamos en cuenta de que 9 de cada 10, el 90% de estas casas están en urgencia de reparación, 65% de ellas en estado crítico. O sea, ya estamos viendo imágenes de cómo viven o superviven los cubanos ahora. 65%, ponte a pensar eso. O sea, si hubiera una gobernanza decente, aplicarían códigos y no dirían que personas vivieran en esas condiciones, pero no tienen otra porque no han sido capaces de producir la cantidad de vivienda que hace falta, pero no solo producir, ni siquiera cuidar las casas que existen. Más del 60% del agua en Cuba se desperdicia porque son tuberías obsoletas que no se han arreglado. Es impresionante cuando miramos cómo un sistema ha sido capaz de destruir una nación, y en la vivienda particularmente eso es visible cuando te sales de los polos turísticos, sí, que son los únicos a que el régimen sí le dedica a los recursos plenos del Estado. Ya ves que parece una ciudad bombardeada. Es más, tú puedes comparar las ciudades de Europa durante la Segunda Guerra Mundial después de un bombardeo y pasa por repartos, por ejemplo, de La Habana, y tú realmente no sabes dónde estás. O sea, si son películas sin personas donde tú no puedes, por de acuerdo a lo que están vistiendo, medir el tiempo, no sabrías si es la Segunda Guerra Mundial bombardeada, o si es Siria hoy, en parte de Siria, o si es La Habana. Eso es vergonzoso. Incluso en las zonas coloniales de La Habana, si vamos a Centro Habana, vamos a La Habana Vieja, vemos lo destruida que está en su gran mayoría, excepto los lugares que son de atención turística, y lo comparamos con un San Juan en Puerto Rico, con una zona colonial en República Dominicana, precisamente con España, pues nos damos cuenta de que realmente son estructuras que perfectamente con el paso del tiempo se pudieron haber mantenido, se pudieron haber mejorado, y no fue así. Para recordar, Julio, ¿cuáles fueron las propuestas de Castro referente a la vivienda al inicio de su revolución? Eso fue uno de sus primeros enfoques. La ley de la reforma urbana fue una de las primeras leyes que impuso en 1959, y la idea era que todo cubano iba a poder ver dignamente. Eso era uno de las grandes mentiras. Primero, mentir diciendo que los cubanos estaban viviendo en condiciones subdesarrolladas, que era completamente incierto, porque Cuba estaba a la par
de muchos. O sea, vivían los cubanos mejor que los españoles, no solo en las ciudades, sino también en las áreas rurales. El cubano vivía mejor que se vivía en Francia, que se vivía en Japón. Así que primero está el desastre de la mentira, de falsificar la realidad. Pero segundo, en prometer que van a producir algo que no se ha producido. 60 años después no se ha producido, todo lo contrario, ni siquiera se ha conservado. Exacto. Lo que se había construido. Mira, los españoles construyeron el 20% de La Habana en 300 años. En 56 años ese otro 80% se construyó por gobiernos, por su mayor parte democráticos, que cuando miramos la dedicación, y tú iniciaste la responsabilidad del Estado, habían instituciones que facilitaban a los cubanos la adquisición de una propiedad, la adquisición a una vivienda digna. Las obras que se hicieron en obras rurales para precisamente darle un digno techo y hacer que agua y electricidad llegaran a las zonas más remotas, es atributo de Cuba republicana y algo que esta dictadura pues prometió mejorar, y no solo que no logró la mejoría, sino que empeoró la situación al punto de que Cuba es hoy uno de los peores países para vivir y que tiene las mayores crisis de la vivienda. Pero esto no es como traicionar su discurso o traicionar las promesas, porque ¿por qué vemos entonces que hay un sistema que le da prioridad a las construcciones de hoteles o de tiendas recaudadoras de divisas y no precisamente a solucionar el problema de la vivienda en Cuba? Mira, primero porque esa es la prioridad. Recuerda que Cuba comunista es un negocio. Sí. Es un negocio para más de 15 familias directos que viven como multimillonarios por resultado de un régimen dictatorial que está a su servicio y sirve sus patrimonios personales. Segundo, todo lo que vemos del turismo es una de las principales fuentes de ingresos. Mantenerse en el poder, una dictadura totalitaria tiene un alto costo de mantenimiento. Entonces, pues la vía del turismo es una de las maneras de hacerlo. Por eso es que le han encargado nada menos a las Fuerzas Armadas y nada menos que al yerno de Raúl Castro para que esté al tanto, a la cabeza de esas empresas. Y hay que siempre señalar que todos estos problemas y esa foto que están viendo los televidentes del desastre de las viviendas en Cuba, así no vive la nomenclatura alta del régimen para nada. Esa es una realidad dolorosa realmente para el pueblo de Cuba y para el cubano, que no tiene respuesta cuando va a pedir que reparen el techo de su casa. Gracias, Julio Schilling. Un placer siempre estar con usted y con ustedes también. Vamos a hacer una pausa. Regreso en unos 5 minutos. Joan Andrés listo con las informaciones.